soy de los que creo que la Biblia debe de leerse aquí, en el papel. No me convence tanto leerla en el teléfono, en realidad no me convence. Yo consulto la Biblia en el teléfono o en el iPad cuando tengo una emergencia, pero la leo aquí. Aquí es donde usted tiene que aprender a encontrar los libros de la Biblia. Si yo le digo a usted, búsqueme Jeremías, usted tiene que tener una noción dónde está Jeremías. Jeremías forma parte de los profetas mayores en la Biblia, entonces tengo que aprender a buscar dónde está Jeremías. Si yo le digo a usted, búsqueme por ejemplo Joel, usted tiene que saber que Joel forma parte del compendio de los profetas menores de la Biblia y entonces tiene que saber dónde buscarlos. Usted quiere que le vaya bien en la vida, ame esto, ame esto. Usted nada hace con venir a la iglesia y escuchar una enseñanza si usted no ama esta palabra. Usted tiene que amar este libro de Dios. Tiene que amarlo de tal manera que usted reciba la enseñanza y usted pueda guardarla en su corazón para que su vida cambie. Propóngase este año 2025, y perdóneme la expresión que voy a decir, pero tengo que decirlo. Propóngase que este año no va a venir de turista a la iglesia. ¿Cómo viene uno de turista? Cuando uno viene sin nada, con las manos vacías. No trae Biblia, no trae nada, viene de turista. ¿Usted cree que usted aprende viniendo así? Jamás. Lo que yo enseño, cuando usted sale por el portón de esta iglesia, de este lugar, ya usted se le olvidó todo. Es imposible que alguien pueda tener una vida de victoria y una vida de bendición si usted no ama la palabra de Dios. Justamente quiero hablarles de esto con este pasaje. Mire qué lindo lo que dice Jeremías capítulo 4 versículo 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Esto era para todo el mundo. No era para un sector, era para todo el mundo. Ahora, cuando lo trasladamos a nuestra dispensación actual, que estamos en la dispensación de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios, de las nuevas oportunidades de Dios, es exactamente igual. Así dice Jehová a todo su pueblo, a toda la iglesia. Esta palabra es para nosotros. Era para el pueblo de Jerusalén y Judá. Ven que aquí hace diferencia. Eran los dos reinos que yo les hablaba anteriormente. Un día vamos a enseñar sobre eso, porque, y usted se lo va a encontrar en la Biblia y se lo voy a anticipar, porque en algunos momentos se habla de Judá y en algunos momentos se habla de Israel. Esto usted tiene que comprenderlo también. Bueno, aquí está hablando a dos pueblos exactamente, a Judá y a Jerusalén, que formaba parte del pueblo de Dios. Y dice, así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Y les hace una excitativa aquí con esto y les dice, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Miren qué belleza esto. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Suena como proverbial esto, y efectivamente es proverbial lo que aquí el Señor le dice al pueblo de Judá y al pueblo de Jerusalén, o sea, a la nación entera, y nos lo dice a nosotros como iglesia. Hoy nos lo dice el Señor a nosotros, individualmente a cada uno de nosotros, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué frase más impresionante esta? ¿Qué expresión más impresionante esto? Y por eso le titulé a la enseñanza Nuevos Comienzos. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Dos cosas, las cuales tenemos nosotros que tomar en cuenta. En los tiempos antiguos y en los tiempos también actuales, se usa un instrumento que se llama el arado. ¿Para qué se usa el arado? El arado se usa para preparar la tierra. Entonces usted verá siempre, ahora verá usted un tractorcito con unas palitas atrás y que están arando la tierra. ¿Qué están haciendo? Están preparando la tierra para sembrar. Ajá. Todo está relacionado con la siembra.
En los tiempos antiguos el arado era tirado por un caballo o era tirado por un burro, por un animal de fuerza. Entonces, el que araba, por eso el Señor también nos da aquí una enseñanza cuando nos dice que el que puso las manos sobre el arado y vuelve a ver atrás no es apto para el reino de los cielos. Porque en aquellos tiempos, en los tiempos en que se araba con un animal, el que araba tenía que poner las manos en el arado y estar viendo fijo hacia adelante para llevar el carril de lo que estaba arando correctamente. Porque si se desviaba o si se desentendía, le quedaba torcido el carril. Por eso el Señor hace esta comparación y dice, ninguno que habiendo puesto su mano sobre el arado y vuelve atrás es apto para el reino de Dios. Aquí cuando nos habla de arado y nos habla de campo, está hablando de nuestra vida. Arad campo para vosotros. El campo es el corazón. Entonces, el arado se utiliza en términos literales cuando la tierra es estéril, cuando la tierra es dura. No se puede sembrar en tierra dura. Es necesario que este instrumento suavice la tierra. De esa manera vamos a poder esparcir la semilla donde está la tierra buena, no en la superficie, sino en la tierra buena. Entonces, cuando la Biblia dice, harad campo para vosotros, está hablando del corazón. Es una indicación directamente de parte del Señor diciéndonos cómo está tu corazón. Porque podemos estar aquí y las apreciaciones que nosotros tengamos de la vida cristiana y de nuestra propia perspectiva y futuro pueden ser muy variantes. A todos quieren que les vaya bien, pero a ninguna persona le puede ir bien independientemente de Dios. Y esta fue la consecuencia que vivió Israel mucho tiempo, y por eso aquí Dios les hace esta advertencia. Y es una palabra para nosotros en este tiempo también. Todos tenemos planes, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos. Nada en la vida funciona si nosotros vivimos independientemente de Dios. O sea, si tenemos a Dios a un lado, si tenemos a Dios solamente para cuando lo necesitamos, para cuando nos pegamos un susto, para cuando nos dieron un diagnóstico alterado médicamente hablando, cuando lo ocupamos para algo, simplemente no nos puede ir bien así, jamás. La única manera establecida en la palabra de Dios para que a nosotros nos vaya bien es cuando nosotros presentamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor y lo rendimos por completo al Señor. Permitimos que el arado empiece a trabajar en la tierra de nuestra vida. Y es aquí donde Dios nos habla entonces de cómo el corazón tiene que estar preparado. Y por eso digo que la enseñanza se llama nuevos comienzos, porque uno debe de procurar en la vida nuevos comienzos e ir apartando cosas que no le sirven a uno. Entonces dice, harad campo para vosotros. Está diciendo, ocúpate de tu vida, directamente de tu vida. A veces estamos viendo y pensando en en la otra persona, lo que hizo la otra persona, viéndole la vida a la otra persona, y aquí la Biblia dice, ocúpese de su vida, ocúpese de su vida, deje a los demás, ocúpese exactamente de su vida, porque en lo que estoy ocupándome, hablando de los demás, necesito arreglar un montón de cosas en mi vida. Y por eso la Biblia dice, harad campo para vosotros. O sea, determine usted que su corazón va a ser tierra buena para la palabra, tierra fértil para Dios, y prepare su vida y prepare su corazón. Porque en realidad, hermano, mucho cristiano vacila con las cosas de Dios. Oiga esto, mucho cristiano vacila con las cosas de Dios. Porque en realidad, le voy a decir, en realidad, la gente no ama a Dios como Dios demanda que lo ame. Y la gente no está entregada a Dios, no está entregada al Señor como el Señor demanda que nosotros debemos de caminar con Él. Dos cosas importantes para esto, dos cosas importantes. Y usted al final va a hacer su propia deducción, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahorita volvemos a Jeremías otra vez. Mateo capítulo 6, versículo 33. El Señor le da en el contexto, cuando está hablando del afán y de la ansiedad, ¿recuerdan? Todo es este contexto del afán y la ansiedad.
Cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, las cosas por las que se afana el mundo, las cosas por las que se muere la gente de enfermedades y de un montón de colapsos y padecen de ansiedad y todo, el Señor dice, quieren que ustedes quiere que usted sea libre de todas estas cosas. Hay una cosa que usted tiene que hacer. Busque primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Ahora, la pregunta es, ¿eso sucede en la vida suya? Muy pocos podrán responder sinceramente. Muy pocos. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué significa? Vean, entre algunas cosas significa tener uno la responsabilidad personal de su crecimiento todos los días. Eso significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Significa amar ser discipulado en los caminos de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no es ir a una iglesia simplemente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa estar sembrado en una iglesia, estar sembrado en una visión. Amar esa iglesia, amar esa visión, estar sujeto y sentirse uno parte de la familia de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no significa andar de iglesia en iglesia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no significa ser un simpatizante con las cosas de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia significa introducir su reino en mi vida. Y significa, y hoy en la mañana yo estaba pensando en esto cuando venía de camino, y significa esto, hermano, porque no tiene variación alguna. Significa esto, significa que antes de cualquier cosa, lo primero en mi vida es el reino de Dios, antes que todo lo demás. El orden es este: primero Dios y su reino, después la familia y de ahí en adelante todo lo demás. Pero primero el reino de Dios. Si en su vida lo primero no es el reino de Dios, hermano, no piense que le va a ir bien. Por más románticos que nosotros queramos ser y por más emocionalistas que nosotros queramos ser y por más planes que nosotros queramos hacer, no nos va a ir bien si lo primero en mi vida no es el reino de Dios y su justicia. No nos va a ir bien. Entonces uno ve a los cristianos y la gente le dice a uno, hay pastores, que yo amo a Dios y todo, pero uno ve, hermano, hay personas que no están comprometidas con el reino de Dios. Y al final te ponen un montón de excusas y te dicen un montón de cosas, pero en realidad no están comprometidos con el reino de Dios. Porque si estuvieran comprometidos con el reino de Dios, estuvieran sirviendo y estuvieran ganando almas y estuvieran haciendo la obra de Dios, no estuvieran tanto perdiendo el tiempo. Entonces, cuando la Biblia habla, busca primero el reino de Dios y su justicia. Mire, esta es una cosa que hay gente que paga todos estos seminarios de cómo le puede a usted ir bien, de cómo usted puede levantar su empresa exitosamente y cómo le puede. Aquí está de gratis resumido cómo una persona puede tener éxito en su vida, en todas las áreas. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque primero el reino de Dios. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios no puede ser lo mismo de lo que están pensando algunos, de lo que es verdaderamente. Si usted anda de seminario en seminario, que le impongan las manos aquí, y mira, vino aquel que dice que le impone las manos a uno para que reciba la unción. Ahora vino aquel que dice que le impone las manos a uno para que uno sea sano. Ahora vino aquel que dicen que canta muy lindo. Ahora vino aquel, y usted anda de actividad en actividad. Eso no es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia es centrar la vida. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para mí? No es andar brincando de lugar en lugar. Es establecerse en una visión, es amar la visión, es amar el reino de Dios, es crecer, es a conciencia propia decir, yo estoy aquí y quiero crecer en el Señor. Pero cuando usted anda viendo por aquí, viendo por allá, como me decía la vez pasada, un hermano me decía, es que vean qué tremendo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Está ligado a lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 28 versículo 19. Póngame aquí Mateo capítulo 28 versículo 19. Vea lo que dice Mateo 28, 19. Y aquí nosotros
podemos entender claramente la expectativa de Dios. Vea lo que dice. El Señor dio esta gran comisión que fue el mandato universal para todos nosotros. Usted y yo estamos dentro de este mandato de Dios, porque eso lo dijo el Señor Jesús. Y es imperativo lo que el Señor dijo. No fue simplemente que el Señor dijo, les doy un consejo. No, el Señor dijo, les doy este mandato. Esta es la gran comisión mientras usted esté en la tierra. Mientras usted viva, mientras usted respire, mientras usted abra sus ojos y mientras usted se levante todos los días, usted tiene una comisión que cumplir. Y es esta: que primero puede iniciar con su familia y después todo lo demás. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo lo que dice, no dice vayan hagan creyentes, vayan hagan simpatizantes, como hoy hay un montón de gente que es simpatizante nada más de las cosas de Dios. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Discípulos. Discípulos. Como el maestro, discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. No dice creyentes. No dice personas que asistan a la iglesia, dice discípulos. Me parece a mí que discípulos viene de la raíz disciplina. Hay que ser disciplinado para ser discípulos. A todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vea lo que dice el 20. Dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, dos cosas. Usted quiere que le vaya bien. Usted tiene que saber que Dios lo ha llamado a usted a ser un discípulo, no un creyente, no un simpatizante. Dios no lo ha llamado a usted para andar de iglesia en iglesia, buscando cuál es la iglesia más bonita. Como cuando uno va a un restaurante. Usted sabe que a un restaurante usted va. Si a usted le gustó el restaurante, usted se hace cliente del restaurante. Y dice, ay, voy a ir aquí porque a mí siempre me gusta cómo cocinan aquí y cómo lo tienen a uno. Qué bonito. Pero si usted va a un restaurante donde no le gusta y donde no lo atienden bien, usted decide no ir. Así hay mucho cristiano hoy, creyente hoy, como un cliente de restaurante. Anda buscando qué es lo que más le gusta, qué es lo bonito, pero no son discípulos del reino de Dios. Un discípulo, ¿cómo debe de ser? Un discípulo es incondicional. ¿Un discípulo cómo es? Incondicional. Así es un discípulo, incondicional. Entonces, de una vez anote las dos características de un discípulo para que lo tenga usted ahí. Anote de una vez. Vuélvanme a ver todos aquí. Todos aquí atentos. ¿Cuál es la primera característica de un discípulo? Número uno, un discípulo siempre es enseñable. ¿Cómo es un discípulo? Enseñable. Amén. Y la segunda característica de un discípulo, anótela. La segunda característica de un discípulo es inofendible. ¿Cómo es un verdadero discípulo de Cristo? Inofendible. ¿Cómo es un discípulo de Cristo? Enseñable. ¿Cómo es un discípulo de Cristo? Inofendible. Si todavía te ofendes, no has llegado al grado de discípulo. Eres muy emocional todavía. Eres muy emotivo todavía. Te enojan si no te ponen atención. Te enojas si no eres la prioridad. Hasta te enojas si no te saludan. Eso no es un discípulo. Un discípulo es inofendible. Porque un discípulo no tiene la mirada puesta en un hombre ni en un ser humano. Un discípulo tiene la mirada puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Y si mi mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, yo no espero nada de ningún ser humano. Yo todo lo espero de Dios. Y cuando usted espera todo de Dios, a usted le va bien. Yo aprendí esto para mi vida hace muchos años. A no esperar nada de nadie. Cuando usted no espera nada de ningún ser humano, usted no se resiente por nada. Porque la verdad nadie está obligado a nada. Nadie está obligado a darle un beso a usted. Nadie está obligado a darle un abrazo. Nadie está obligado a darle un vaso de agua. No esperamos nada de nadie, pero sí lo esperamos todo de Dios. Y cuando usted aprende a esperarlo todo de Dios,
usted, hermano, va a vivir en esta vida feliz de la vida. Si pasó alguien al frente suyo y no lo saludó, gloria a Dios. Si no lo saludó, es que mi mirada está puesta en Cristo, no está puesta en un saludo. Si alguien te habló o no te habló, gloria a Dios si te habló o no te habló, pero es que la mirada está puesta en Cristo Jesús, no en si alguien te habló o no te habló. Eso no te puede cambiar. Cuando yo aprendo esto, entonces estoy en la línea de ser un discípulo de Cristo, incondicional. Y a un discípulo no lo cambia nada, no lo cambia el tiempo, no lo cambian las situaciones, no lo cambian las pruebas, no lo cambian las luchas, no lo cambian las cosas que pueda vivir. Uno está firme todos los días creyéndole al Señor, teniendo la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, otra vez, Jeremías capítulo 4, versículo 3, que fue el versículo con el que iniciamos hoy. Hay que arar el campo de nuestra vida. Y arar el campo de nuestra vida es permitir que el arado del Espíritu Santo empiece a trabajar en la tierra de mi corazón. Y que no andemos justificando siempre. Hay pastores que yo soy así. Y es que siempre nos queremos echar flores a nosotros mismos, que somos los más espirituales, que somos los mejores cristianos. No, hay que reconocer que necesitamos que Dios intervenga en el campo de nuestra vida, que es nuestro corazón, y que necesitamos el arado de Dios, porque si no es el arado de Dios en el corazón, la tierra va a seguir siendo tierra fértil, tierra infértil, hasta que el arado de Dios trabaje en nuestra vida. Seremos estériles si no permitimos el arado de Dios trabajando en el campo de nuestro corazón. Es que nosotros no tenemos la razón. La razón la tiene el Espíritu Santo. La razón la tiene el Señor. Es que no tenemos la razón nosotros. Es Dios el que tiene la razón. Por eso la instrucción de Dios es maravillosa, hermano. Y por eso Dios le habló siempre al pueblo de Israel de la instrucción. Y les dijo, amen la instrucción. Entre usted más ama la enseñanza. Entre usted más ama la instrucción de Dios, a usted le va a ir mejor en la vida, va a errar menos, se va a equivocar menos, va a amar más a Dios. Entonces, dos cosas importantes que usted tiene que tener en claro al terminar este año. Busque primero el reino de Dios. No busque las añadiduras. Busque primero el reino de Dios. Cuando la gente busca las añadiduras le va mal. Mire cuántos años han pasado. Ya usted debería de haber sido un creyente, que ya usted debería de manejar un montón de cosas y se ha estancado espiritualmente porque usted ha estado pensando en las añadiduras y no en el reino de Dios. ¿Cuántos años de ser cristiano? Yo pregunto aquí, ¿cuántos años tienen de ser cristianos? Alguien me dirá, pastor, toda la vida. Ajá. De esos años que usted tiene cristianos, ¿cuántas almas se ha ganado? ¿Cuántos versículos bíblicos usted se sabe? ¿Cuánta palabra de Dios usted se sabe? ¿A cuántas personas le ha testificado de Cristo Jesús? Pero han sido personas, hermano, que como no tienen la mirada puesta y el reino de Dios no es su prioridad, entonces un día están bien, otro día no están bien. Un día las circunstancias, ay, es que me pasó esto y me pasó lo otro y me pasó lo otro, y entonces por eso dejé de congregarme, dejé de ir a la iglesia, y todo ese tiempo ya usted lo perdió, porque el tiempo no vuelve. El tiempo que usted pierde en crecimiento ya usted lo perdió. Habrá que recuperar entonces el tiempo, y habrá que ser determinante y decir, de hoy en adelante yo no voy a dejar que nada ni nadie me haga perder tiempo en las cosas de Dios y en el reino de Dios. De aquí en adelante nada va a interferir en mi crecimiento ni en mi búsqueda de Dios. Porque pasan cosas en la vida. Yo siempre digo, hermano, a todos nos pasan cosas. Pero ¿por qué apartarse del Señor? Porque te pasan cosas. ¿Por qué echarte atrás? Porque te pasan cosas. Si todos los días tenemos a un Dios bueno que está operando a favor de nosotros, necesitamos que venga el arado a trabajar aquí en el campo de nuestra vida y en el campo de nuestro corazón. Y vean la otra parte que es proverbial y dice, y no sembréis entre espinos. ¿Qué significa no sembrar entre espinos? Significa hay que apartar cosas en la vida. Vea, hay algo determinante que usted tiene que hacer, hermano. Todo lo que no es bendición en su vida, quítelo de su vida. ¿Oyó? Todo lo que no es bendición en su vida, quítelo de su vida, incluyendo personas.
incluyendo relaciones, incluyendo cosas, todo aquello que te quita la bendición de Dios, porque hay, no sé, hay personas que son como un tapón, ¿verdad? Y por eso la bendición de Dios no fluye. Están ahí, pero son como un tapón y usted está sosteniendo algo que no sirve, algo que no funciona. Por el qué dirán tal vez, no sé, pero no te está impidiendo crecer eso, no está dejando que venga la bendición de Dios a tu vida. Eso es sembrar entre espinos. A veces estamos sembrando entre espinos y estamos perdiendo el tiempo. Eso es como cuando usted va a depositar una semilla ahí en un pantano. ¿Qué van a hacer en un pantano? ¿O qué van a hacer en una arena movediza? No nace absolutamente nada. Uno tiene que aprender a sembrar no entre espinos, sino en tierra fértil. Por eso habla del arado, que es la operación en nuestro corazón, y habla de tener en cuenta no sembrar entre espinos. Así es. Uno tiene que tener cuidado con la siembra. Usted sabe que no en todo el mundo se puede sembrar, porque no todo el mundo es tierra fértil. Y por eso el Señor dice, es que qué impresionante que es el reino de Dios, ¿verdad? Porque el reino de Dios dice, al que tiene le será añadido más. Vean cómo el reino de Dios es diferente al pensamiento del mundo. Dice, al que tiene le será añadido más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Son normas del reino. Golpea la parte natural, humana, secular y emocional. La golpea porque alguien dirá, ay, pero ¿por qué si aquel que casi no tiene, por qué mejor no se le ayuda a aquel que casi no tiene? El reino de Dios dice lo contrario. O sea, el reino de Dios te dice, ese, lo poco que tiene, por algo será. Aún lo poco que tiene le será quitado, pero el que tiene siempre le va a ser añadido más. Y cuando hablamos de el que tiene le va a ser añadido más, no está hablando de una área de la vida, no está hablando ni siquiera simplemente de la parte material, está hablando de todo en la vida, está hablando de todo. El que tiene es porque el corazón está arado, es porque el corazón está recibiendo. Es que, hermano, yo no puedo venir a la iglesia pensando que todo lo sé y pensando que ya eso que está diciendo el pastor, ya eso yo lo había oído. Es un problema en el corazón eso. Yo tengo que venir a la iglesia con un corazón contrito y humillado. Tengo que venir a la iglesia con un corazón preparado, dejar que el Espíritu Santo hable a mi vida, dejar que el Espíritu Santo hable a mi corazón, dejar que el Espíritu Santo me instruya, que se vaya quitando todo espino, porque quizás muchas semillas que he sembrado en mi vida cayeron en espinos y por eso no he visto todavía el resultado y no he visto cosecha. Hay que ir quitando los espinos para que la semilla caiga en tierra fértil. Y entre tanto vas quitando los espinos, te vas dando cuenta que camina más libre, camina más liberado, viendo la mano del Señor en todo. Entonces, ¿cómo hago para que mi corazón sea tierra fértil? Para los que escriben conmigo y hacen un bosquejo conmigo. Número 1, hay que reconocer que Dios me está hablando al corazón y que debo de quitar en mi vida cosas del corazón que están ahí arraigadas que no convienen. Por ejemplo, soberbia, resentimiento, incredulidad, murmuración. Todas esas cosas tengo que quitarlas de mi corazón. Tengo que quitar cosas de mi corazón que son nocivas. Tengo que quitar la dureza en mi corazón. Tengo que quitar, hermano, la soberbia o la altivez que muchas veces opera ahí. Resentimientos. A veces guardamos resentimientos por años. Vivimos resentidos. Sobre todo esta época de Navidad, ahí aparece un montón de gente resentida. En la época de Navidad, usted ha visto. Usted sabe que esta época, hermano, es la época donde más se deprime la gente. ¿Usted sabe por qué se deprime la gente? La gente se deprime porque guarda sentimientos que están ahí archivados del pasado. Entonces canaliza la fecha por lo que le pasó. Entonces viven, es cuando más saltan problemas depresivos. Usted hace una encuesta y en esta época del año hay un montón de gente que cayó en depresión y hay un montón de gente tomando pastillas porque viven arrastrando el pasado y queriendo vivir el presente con el pasado hasta que uno no se desligue de todo eso. Vea, por eso el arado del cual habla Jeremías 4:3
pasar el arado en el campo significa justamente eso. Usted no puede andar guardando resentimientos, ni heridas, ni cosas del pasado, ni andar teniendo recuerdos, ay, que a mí me hicieron esto y por eso a mí estas fechas no me gustan, porque a mí me pasó esto y esto. Usted no puede seguir siendo esclavo de eso. Usted tiene que dejar que el arado pase por su corazón y por su vida. Y que esa esterilidad que ha habido ahí sea rota por el Espíritu Santo. Y que a partir de ahí el Espíritu Santo entonces empieza a trabajar en su vida y su tierra, que es su vida, porque usted sabe que la Biblia siempre que habla de tierra se refiere a la vida de uno, su tierra sea tierra fértil. Entonces, endurecimiento del corazón, soberbia, falta de arrepentimiento. Nosotros tenemos que vivir una vida de arrepentimiento todos los días. Y todos los días tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Todos los días hay que arrepentirse. Dígale que está a su lado, todos los días hay que arrepentirse. Y todos los días hay que humillarse delante del Señor. El día que no te arrepientas y no te humilles delante del Señor, ese día la pasaste mal. Porque entonces en vano sería lo que dice la palabra del Señor, que sus misericordias son nuevas cada mañana en nuestra vida. ¿Por qué cada mañana son nuevas las misericordias del Señor? Porque usted y yo necesitamos arrepentirnos y humillarnos delante del Señor. Amén. Número dos. Hay que quitar las malas hierbas, como les dije anteriormente. Y hay que quitar los espinos de nuestra vida. Hay que quitar los afanes. Hay que esforzarnos y ser valientes. Esta es la clave, hermano, para ver la gloria de Dios, el esfuerzo día a día. Esforzarnos, ser valientes, esforzarnos. ¿Usted quiere tener una buena nota en un examen? Estudie. Usted no va a tener una buena nota si usted no estudia, ¿verdad? Alguien muy espiritual dice, ay no, es que como Dios todo me lo revela. Yo voy a ir a hacer el examen, pero yo sé que cuando a mí me den el examen, Dios me va a decir todo lo que tengo que responder. Entonces se va para hacer el examen, ¿verdad? Y se sienta ahí en el pupitre, muy espiritual, era casi extremadamente espiritual. Me levanté a las 3 de la mañana y oré 3 horas antes de ir a hacer este examen, pero no estudió ni un minuto. Bueno, el contexto del examen te sirve para muchas cosas, porque hay gente que quiere que Dios haga de todo sin esforzarse en nada. Entonces se va y se sienta en el primer pupitre y le decía a los compañeros, yo me voy a pegar un 100 en este examen. ¿Y por qué vas a pegar un 100 en este examen? Porque yo me levanté a las 3 de la mañana a orar. Y yo le dije al Señor, Señor, cuando a mí me den ese examen, tú me vas a guiar y yo voy a responder todas las preguntas correctamente. Muy espiritual, ¿verdad? Pero no estudió nada. Entonces cuando le ponen el examen, le ponen el nombre y viene la primera pregunta de complete. Y la respuesta es, no lo sé, pero Dios lo sabe. Y la otra pregunta, igual, no lo sé, Dios lo sabe. Y la otra pregunta, no lo sé. Y cuando llega al desarrollo, ¿verdad? Que eran 3 preguntas de desarrollo. Dice, desarrolle ampliamente los siguientes conceptos. Y dice, respuesta número 1. Yo no sé, pero Dios lo sabe todo. Terminó el examen y lo entregó. Fue el primero en terminar el examen. Todo el mundo así. ¡Wow! Usted ha visto como cuando uno está haciendo el examen que alguien lo entrega de primero y uno como que se ataranta un poquillo y uno dice, pero ¿cómo? Si a mí me falta más de la mitad. Uno dice, ese entregó el examen número 1 o se va a sacar un 100 o se va a sacar un 0. Y llega el profesor a revisar el examen. Todo el examen decía, yo no sé, Dios lo sabe. Yo no sé, Dios lo sabe. Calificación final. Usted 0, Dios un 100. Nada funciona simple y sencillamente porque uno es medio, como decía un pastor amigo mío, medio espíritu flautico. Es porque uno se esfuerza. Dígale que está a su lado, esfuércese, esfuércese. Pero por sobre todas las cosas, hermano, óigame bien, por sobre todas las cosas,
Porque hay muchas cosas buenas. El prepararse es bueno, académicamente es bueno, pero nada supera el reino de Dios en nuestra vida. Nada. Todo lo demás está en segundo plano. Lo primero en tu vida, si quieres que te vaya bien, el reino de Dios. Si quieres que te vaya bien en todo, tienes un proyecto en tu vida, quieres hacer algo, primero el reino de Dios. Todo parte de que primero sea el reino de Dios en tu vida y dejar que el Espíritu Santo are tu tierra, que es el corazón. ¿Ve? ¿Qué hay que sacar de la vida de cada uno? Antes de que termine este año, sáquelo. La amargura. Saque la amargura de su vida. Hay muchos cristianos amargados, hermano. ¿Usted los conoce? Hay muchos amargados. Hay muchos cristianos amargaditos, yo los conozco. Hay que sacar la amargura. Hay que sacar la amargura de la vida. Hay gente que se levanta brava, hermano. Yo digo, qué raro. Qué pereza convivir con alguien así. Pasó toda la noche durmiendo y se levanta bravo. No sabemos por qué se levantó bravo, pero se levantó bravo. ¿Usted conoce gente así? Aquí no hay, ¿verdad? De esa gente. No. Pero hay gente en otro lado hay gente que se levanta brava. Y uno dice, ¿por qué se levantó bravo? Pasó toda la noche durmiendo. Aunque se maja el dedo en una puerta para enojarse, pero saque eso de su vida. La vida es muy corta para vivir uno complicándosela. Es demasiado corto el tiempo que estamos aquí. Para vivir uno en un puro estrés, en una pura complicación, en un puro enojo, en una pura amargura, en un puro pleito. Hermano, vea, es muy corta la vida para esto. Uno aprende la filosofía de la vida. La filosofía de la vida es: sea feliz, tenga paz. Eso es todo, tenga paz. Si alguien quiere pelear con usted, que se agarre solo. Para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Si alguien quiere pelear, déjelo hablando solo. Pero usted procure la paz todos los días de su vida. Usted va a vivir una vida de calidad cuando usted ame la paz. Sobre todas las cosas, ame la paz. Sobre todas las cosas. Con los vecinos, si usted tiene vecinos que no son a veces vecinos muy allá que digamos, usted tenga paz con los vecinos. Todo, esto es cultura de reino. Cultura de reino no es devolver mal por mal. Cultura de reino es devolver bien por el mal que te hicieron. Cultura de reino es: ame a aquel que habló mal de usted. Ame a aquel que le quiso hacer un daño a usted. Ame a aquella persona que se levantó contra usted. Eso es cultura de reino. Y si no la practicamos, no estamos haciendo nada todavía en nuestra vida cristiana. O sea, nos estamos comportando igual que un impío. Que el impío dice: si me hacen algo, yo entonces inmediatamente voy a vengarme. Eso dice el impío. La cultura del reino es diferente. Aprenda a tener paz. Dígale que está a su lado: tenga paz. Y muera todos los días un poquito. Entonces dígale que está a su lado: muérase. No hay otra forma. Si no nos morimos todos los días un poquito, vamos a tener conflictos con todo el mundo, pleitos con todo el mundo, amarguras, enojos, contiendas hasta que usted vaya muriendo a su yo todos los días. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que usted está muriendo a su yo? Cuando dicen algo de usted y a usted ya le vale. Usted dice: ya estoy muriendo. Antes a usted eso le ocasionaba, pero ya a usted le vale. Ya usted dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Si a usted todo le duele todavía, todo le resiente todavía, todo le molesta todavía, usted está muy vivo y así no puede entrar al reino de Dios. Vivo no puede entrar al reino de Dios. Hay que morir todos los días. Échese la cruz al hombro todos los días. Todos los días. La cruz es símbolo de muerte. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Usted sabe lo que es negarse a uno mismo, ¿verdad? Con tal de agradar a Dios, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vea, les dije, número 1, reconozca que necesita que el Espíritu Santo trabaje en su corazón. Eso es lo número 1.
Usted quiere que haya un buen comienzo en su vida, un nuevo comienzo, deje al Espíritu Santo arar su corazón. Eso es lo número uno. Permítale al Espíritu Santo arar su corazón. No venga a la iglesia a escuchar una enseñanza más. Deje que el Espíritu Santo le hable a usted a su corazón. Y le diga, Espíritu Santo, necesito que pases el arado por esta tierra fértil y dura que es mi corazón. Esta es la número uno, ¿verdad? Número dos, quite los espinos y las malas hierbas de su corazón. Todo tiene que ver con su corazón. Quite los espinos y las malas hierbas de su corazón. Número tres, propóngase que solamente buenas semillas van a ser sembradas en esta tierra que es tierra de Dios, que es su vida. Solo buenas semillas. Vieran que a mí me llama mucho la atención cuando el Señor habla y reitera en algunos escritos algo que quiere que nosotros comprendamos. Por ejemplo, vaya usted al libro de Lucas, al capítulo 8. Vaya a Lucas capítulo 8. Vaya al 4, 8:4. Lucas 8:4. Para ir finalizando, Lucas 8:4. Dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo, es por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y vean que a partir del versículo 11 el Señor se detiene para explicar la parábola del sembrador. Y es sinóptico porque también lo describe en Mateo capítulo 13 y en Marcos capítulo 4. O sea, hay un paralelismo sinóptico en los tres evangelios. Pero en el 11 el Señor se detiene a explicar y dice, versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla, la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, lo que la Biblia dice es que hay 4 tipos de personas. Cada uno sabrá en qué grupo está. Primer grupo, los de junto al camino, los que oyen y luego viene el diablo y quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Número 2, los de sobre la piedra, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces y creen por un tiempo. Los terceros, los que cayó entre espinos, los que oyen, pero se van tras los afanes de la vida. Y el cuarto grupo, la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. De estos 4 grupos,
cada uno de nosotros se tiene que identificar dónde está cayendo la semilla, que es la palabra de Dios. Lo ideal es lo que dice el versículo 15, en buena tierra, para que dé fruto al 100 por 1. ¿La buena tierra cuál es? Otra vez retomo todo lo que enseñé. El corazón arado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a romper la dureza de la tierra de nuestro corazón, para que la semilla de la palabra penetre, entonces vamos a dar fruto al 100 por 1. Mientras eso no suceda, oiga lo que digo, usted va a escuchar 1000 predicaciones y ninguna predicación que usted oiga va a traer fruto a su vida, porque todavía la tierra de su corazón está árida, dura y estéril. Hasta que haya humillación y arrepentimiento y nos volvamos a Dios y reconozcamos que para nuestra vida es vital el reino de Dios y que sin una vida en el reino es imposible vivir en esta tierra. Hasta que no entendamos eso, hasta que no comprendamos eso, hasta que no entendamos que Dios es nuestra prioridad por encima de todo. Por encima hasta de tu misma familia, Dios es tu prioridad. Y así lo establece la palabra de Dios. Por encima de tu misma familia, Dios es la prioridad. Hasta que no lo establezcas como una prioridad en tu vida, por encima de todas las demás cosas, no vas a ver la gloria de Dios. Primero Dios y después que todo lo demás espere. Pero primero Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué la gente fluctúa en su vida cristiana? Porque tiene tantos años de conocer al Señor y tantos años de escuchar la palabra y sigue siendo un enano espiritual. Justamente por eso, porque Dios no es su prioridad. Porque a Dios lo busca la gente, habiendo conocido de Él, cuando está pasando una necesidad, cuando necesita esto, cuando necesita lo otro, cuando le pasó algo, lo busca. Pero no porque Dios sea una prioridad. Cuando Dios es una prioridad, te vuelves incondicional con Él y le amas todos los días de tu vida. Si llueve le amas, si no llueve le amas. Si está oscuro le amas, si hace frío le amas, si hace calor le amas. Esto tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, con las pruebas y las luchas. En todo momento y ante toda situación, Dios debe ser lo número 1. Amén.